¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22 en este martes 23 de noviembre, que tenemos muchos contenidos para ustedes. Tenemos cine, tenemos artes plásticas, tenemos literatura también, varias publicaciones que vamos a compartir con ustedes en una hora cultural, la hora cultural de la televisión mexicana. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. Rafa, ¿cómo estás? Y también con todo el equipo que hace posible esta transmisión en vivo. Gracias, compañeros, compañeras, encabezado por el señor Sergio Camus. Vamos de una vez, ¿qué te parece, Rafa, con nuestra primera información para el público? Me encanta la idea. Querida Laura, qué gusto saludarte. Hola, Laura Regis, también en la traducción de lengua de señas mexicana, y en efecto la más cordial bienvenida y la invitación de entrada a echar un vistazo al patrimonio en un BIT, una iniciativa del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, que a partir de cápsulas, talleres y presentaciones en vivo propone hacer una reflexión sobre las condiciones contemporáneas de la preservación digital. Vamos a echarle un vistazo. Organizado por el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y la Dirección General de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey, se lleva a cabo el Encuentro Internacional Patrimonio en un BIT, preservación de acervos artísticos y documentales. Reúne a especialistas como preservadores digitales, investigadores, curadores, artistas y críticos, entre los que se encuentran Tania Edo, Pedro Ángeles Jiménez, Walter Foster, Renato González Melo y Boris Groys. El encuentro es una plataforma de contenidos transmitidos en vivo, una serie de talleres y un repositorio de materiales como cápsulas de audio y video. En el encuentro intentamos yuxtaponerlas, intentar encontrar lo político en lo técnico y lo técnico en lo político. De ahí, por ejemplo, que uno de los paneles de discusión que estamos articulando es en torno a ¿qué están haciendo las universidades en términos de sus colecciones digitales? Y la pregunta la estamos haciendo en los dos aspectos. Digamos, ¿cuál es el punto profundo por el que distintas instituciones queremos preservar? Y la más práctica de ¿y cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son las estrategias y técnicas para hacerlo? Otro panel de discusión que estamos articulando lo llamamos la curaduría de metadatos. Es de qué sucede con toda esta información que se tiene que generar sobre nuestra información. Y ahí vamos a hablar también desde perspectivas muy plurales, desde puntos de vista artísticos, investigativos, bibliotecológicos. El encuentro también explora la manera en que las prácticas artísticas, vistas desde un museo, experimentan con estas técnicas y abonan a la perspectiva de la conservación y distribución de conocimientos. Tal vez es momento de entender que ningún bit es inocente. Que aunque hablemos de un lenguaje que se cifra en unos y ceros, esos unos y ceros tienen una escritura, tienen una ideología, tienen una postura política y tienen también formas de contraponerse o colaborar con estrategias de conocimiento y de acceso público a la información. Y no solo a la información, ¿no? A los saberes que se generan desde distintos sitios. El Encuentro Internacional Patrimonio en un BIT inició hoy y continuará hasta el viernes 26 de noviembre, con una extensión en 2022, con el foro digital BITs ante la ley, el 26 de enero, y otro en febrero 9 titulado Foro Digital, Acceso Abierto, la Universidad Digital. A partir de la crítica que también se pueda recibir sobre el encuentro, podamos constituir dos foros, uno en enero y otro en febrero, en el que de manera más concreta se pueden apuntalar las condiciones jurídicas, la tensión de legalidad y digitalidad, y por otro lado, abrir un panorama más amplio en torno a prácticas de preservación universitaria, ¿no? Pero ya yéndonos a generar un panorama, digamos, continental. Entonces, hablar con varias universidades, sobre todo latinoamericanas, en las que pues el chiste será compartir un poquito la experiencia. El programa completo de actividades del Encuentro Internacional Patrimonio en un BIT se encuentra disponible en el sitio electrónico del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM y sus actividades en vivo son transmitidas por sus perfiles de Facebook y canal de YouTube. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Vamos con otra exposición, con otra presentación que seguro les va a llamar la atención. 30 rebanadas de sandía irrumpen en la Plaza de la Danza en Oaxaca para rendir un homenaje al maestro Rufino Tamayo, que este 2021 cumple 3 décadas de haber partido. Los invitamos a conocer una muestra que va a estar disponible hasta finales de diciembre. Mirar hacia atrás, a la época sin redes sociales, a los años 70 y detenerse en una mente creadora, siempre ocupada, en sus colores, en sus proyectos, en sus acuarelas o murales. Esa es la invitación que hacen 30 rebanadas de sandía de gran formato, elaboradas por 30 artistas que viven en Oaxaca, para rendir homenaje a Rufino Tamayo a 3 décadas de su fallecimiento. Nos reunimos un grupo de artistas, sobre todo la primera generación del taller de artes plásticas Rufino Tamayo, porque no nos explicábamos cómo era posible que no hubiera un homenaje a Tamayo este año, cuando se cumplían 30 años de su aniversario luctuoso. Y después también nos cuestionábamos de que no hubo tampoco un homenaje estatal. Y aunque nuestra vida entró un poquito entre paréntesis por la pandemia, pues Tamayo lo es todo. A tantos nos ha cambiado la vida, que decidimos que aunque fuera un homenaje pequeño, se hiciera algo en Oaxaca muy significativo. Pensamos en algunas de las imágenes que fueran emblemáticas de su obra. Y pues había desde perros prehispánicos de Colima hasta hombres cósmicos, frutas de muchos tipos, pero nos decidimos por la sandía porque si hay alguien que ha pintado la sandía de una manera increíble, es Rufino. Tratar de abarcar desde la parte prehispánica hasta la parte muy contemporánea, porque eso nos dio Tamayo, un nuevo lenguaje al arte mexicano, partiendo precisamente desde la identidad de lo mexicano, desde las raíces prehispánicas, y llevándonos a una visión universal y poniéndonos en el mundo del arte moderno. La exposición Rufino Tamayo 30 aniversario es concebida como un proyecto de arte urbano de identidad pictórica y tiene como base una serie de siluetas escultóricas en forma de sandía de 2 metros de ancho por 1,55 de alto, elaboradas de resina e intervenidas por las manos de artistas figurativos, abstractos e intergeneracionales. Y tenemos desde artistas nacidos en 1935 hasta el más joven que nació en 1989. Entonces el abanico de edades y de estilos y de temáticas es enorme. ¿Cuál era un poquito la visión del homenaje? Es que cada artista pintara o interviniera la sandía con una obra propia, pero vista a través de los ojos de Tamayo, o una obra de Tamayo vista a través de los ojos del artista mismo. Al final, pues todos hacen lo que quieren hacer. Para algunos salirse de la zona de confort es más difícil, pero sí estoy absolutamente segura de que tenían a Tamayo en la mente y en el corazón en todo momento. Esta iniciativa, que se logró gracias al apoyo de galerías, empresas privadas y los mismos artistas, podrá verse en la Plaza de la Danza en Oaxaca hasta fin de año. Noticias 22, Karen Rivera. Y a propósito de grandes personajes de nuestra tierra, nos vamos de la plástica a la literatura para hablar ahora de ese vínculo indisoluble de Carlos Monsiváis con la música, su literatura y la música. No es secreto para nadie que Carlos Monsiváis era un melómano y a lo largo de su vida coleccionó una gran cantidad de materiales sonoros. Ahora es posible conocer su formación y sus gustos musicales en esta exposición que se llama Monsiváis, el musical. Desde el gospel hasta la música clásica, pasando por el jazz, el blues y los sonidos nacionalistas de la primera mitad del siglo XX, integran la exposición Monsiváis, el musical, que exhibe el Museo del Estanquillo como parte de su 15º aniversario. La muestra reúne 600 piezas entre fotografías, partituras, vestuario de artistas, grabados y libros que recrean un escenario de lo que significó la música para el escritor y cronista mexicano.
Estamos muy contentos de haber cumplido estos primeros 15 años de vida del museo que fundó el maestro Carlos Monsiváis. Y bueno, pues creo que han sido 15 años muy buenos. Durante este tiempo hemos podido presentar al público cada vez más asiduo a este espacio 52 propuestas expositivas. Han sido curadurías propias que han tenido como eje fundamental pues lo que pensó, lo que escribió y lo que coleccionó Carlos Monsiváis, que ahora se encuentra en las bóvedas del Museo del Estanquillo, que es la primera vez que abordamos de manera directa cuáles fueron los gustos, las pasiones de Carlos en cuanto a la música. Carlos Monsiváis fue un melómano, yo podría decir casi hasta un historiador de la música mexicana y también de muchos géneros internacionales. Monsiváis el musical fue organizada en colaboración con la Fonoteca Nacional y la curaduría estuvo a cargo de Pavel Granados. El recorrido se divide en 7 secciones. La primera está relacionada con la formación musical del escritor y su educación protestante. Le siguen la música nacionalista mexicana, los escenarios como las carpas, los salones y el teatro de revista, el cine de la época de oro, lo que representó en su vida la cadena de radio XCW y un panorama de los compositores e intérpretes que más llamaron la atención del autor de Días de Guardar. Ese tono a veces admonitorio que tienen sus textos, ya sea en serio o en mofa, como por mi madre Bohemios, o sus ensayos, hay una cantidad de referencias a la música. Yo creo que Carlos Monsiváis era un pensamiento musical. Unos dicen, bueno, hay quien tiene memoria fotográfica, a lo mejor él tenía memoria fonográfica. Y la música es uno de los elementos centrales para estructurar el pensamiento de Carlos, para leerlo, porque uno debe estar armado de referencias musicales para entender a Carlos Monsiváis, y al mismo tiempo yo creo que Carlos se valía de ejemplos de la música para sintetizar periodos enteros de la cultura mexicana. Hay que decir que poca gente lo sabe, el único amigo de toda la vida de Chabela fue Carlos Monsiváis. Se conocieron en los años 50 y se vieron prácticamente unos días antes de la muerte de Carlos. Es decir, fue su gran amigo y les gustaba mucho cantar y chismear juntos. Por ejemplo, Carlos decía que José Alfredo y Chabela Vargas eran los ejemplos de lo que se podía hacer con una ranchera y que eran los ejemplos de que una ranchera era realmente no una canción de fiesta, sino que transmitía el dolor, el fracaso, y eso se da de alguien que entiende, que siente y que mira las letras que va a cantar. Monsiváis el musical se podrá visitar en el Museo del Estanquillo hasta el 30 de junio de 2022. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, la verdad es que sí, sus gustos musicales, sus intereses musicales y su conocimiento iban desde el bolero, José Alfredo Jiménez, por ejemplo, mucho la música ranchera, pero no se diga también el jazz, el gospel, la música clásica o la música de concierto europea, el rock, y bueno, sus libros, hay una enorme cantidad de referencias a canciones, a piezas musicales, y pues está ahí patente ese gran acervo que tiene la Fonoteca Nacional, que además podemos consultar y conocer cuáles son los caminos, las rutas de Monsiváis por la música, ahora también en esta muestra. Vamos a una pausa muy, muy breve. Les platicamos que ya se presentó el programa de actividades de la 6ª edición del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos. Nada más para que se den una idea, durante su convocatoria se recibieron 400 proyectos de 40 países. ¿Cuándo y dónde vamos a poder ver a los ganadores? Entérense a continuación. Desde 2016, el Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos ha servido como un punto de encuentro para los creadores visuales, con una perspectiva incluyente y con un enfoque hacia las nuevas tecnologías. A lo largo de los años ha logrado difundirlo mejor en la narrativa digital y en el séptimo arte. Este 2021, el encuentro celebra su 6ª edición con un programa en formato híbrido. En esta ocasión, el tema es la digitalización de los medios audiovisuales e industrias creativas. Pues por lo que ha pasado con la pandemia, cómo nos ha empujado, ha orillado a sobrevivir a muchos de
áreas de cultura y de creatividad de aquí del país y del mundo, ¿no? En general, pero aquí nos enfocamos a México. ¿Cómo lo hicimos para sobrevivir y seguir teniendo actividades a pesar de la pandemia? ¿Y cómo se ha empujado, ¿no? Tan pues, rápidamente el uso de nuevas plataformas o de eventos que se hacen híbridos. Del 7 al 11 de diciembre, el encuentro cinematográfico tendrá 16 sedes presenciales. La selección oficial, conformada por 102 películas, también estará disponible para el público en su página web. 40 producciones participarán en la competencia de este año y 22 de ellas son mexicanas. Dado que la producción de largometrajes ha sido baja durante la pandemia, la muestra presentará cortometrajes a lo largo de su programación, donde también se incluyen 6 proyectos inmersivos de realidad virtual. Vamos a tener un largometraje nada más, que es el de cuando vamos a abrir, que es Sanctorum, del director Joshua Hill, que es para mi gusto, es una de las películas mexicanas más sobresalientes de los últimos años. Nos preguntarán, bueno, ¿qué tiene de alternativos? Bueno, tiene una parte que son con drones, ¿no? La película, pero también queremos inaugurar con esta edición un apartado que no precisamente va a ser en competencia, sino de cine mexicano de calidad, porque en los últimos años hemos visto que hay muchas películas mexicanas de muy buena manufactura y de mucha calidad. Entonces, no queremos perdernos de que participen en el festival. El jurado se integra por Adel del Erario de Italia, Janaina Morales de Brasil, Sara Melissa Gallegos Quirós de Colombia, Roxana Eisenman, Joshua Hill, Gabriela Mesa y Aneli Ibarra de México. De manera paralela, el festival contará con un programa de actividades formativas conformada por tutoriales, conferencias, mesas redondas, talleres, conversatorios y un seminario. El público podrá acercarse a diversos temas como el desarrollo de líneas de guión para proyectos audiovisuales, maquillaje para medios, animaciones para redes, desarrollo de proyectos transmedia, entre muchos otros. Las actividades formativas podrán seguirse a través de la página de Facebook y el canal de YouTube del festival. Pues invito a todo el público internauta que está aquí a que asistan al Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos en su 6ª edición, del 7 al 11 de diciembre, en nuestras 16 sedes presenciales que vamos a tener, como la Red de Faros, el RULE, Comunidad de Saberes, la Facultad de Cine, el Salón Indien, en fin, lo pueden consultar y pueden ver, y también en nuestra página web, www.figmafest.org. Ahí pueden ver toda la programación y pueden ver las películas gratis. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, seguimos en el séptimo arte porque comenzaron las actividades del tercer encuentro de mujeres en el cine con perspectiva de género por medio de conversatorios, proyecciones, actividades de intercambio. Esta iniciativa busca reflexionar sobre temas como la violencia de género, los estereotipos, las narrativas de las mujeres en México y Latinoamérica, entre otros contenidos. Vamos a conocerlos. La periferia, los espacios narrativos, geográficos, laborales o institucionales de donde parten las mujeres para delinear, contar y compartir sus historias audiovisuales, es el eje temático del tercer encuentro de mujeres en el cine con perspectiva de género que se realiza en el Centro Cultural El RULE, Comunidad de Saberes. Es muy importante comenzar a mirar el cine tanto detrás como delante, o sea, como en la pantalla, con esta perspectiva para darnos cuenta que hay muchos estereotipos que salen incluso de la pantalla, ¿no? Salen a la realidad la pantalla nos educa, ¿no? Y recrea esta realidad. Entonces, todas esas violencias también, violencia de género, están también alimentadas del audiovisual y del cine, ¿no? Mexicano y mundial, ¿no? Entonces la idea de mirar y de reflexionar la perspectiva de género en el cine es justamente también con un propósito de cambiar esos estereotipos en pantalla, en las narrativas, y de no seguir normalizando en esos relatos la violencia contra las mujeres. El programa de actividades incluye conversatorios, laboratorios, proyecciones y presentaciones de proyectos en desarrollo. Entre las sesiones se encuentra la tertulia filosófica de periferias, cine y otros audiovisuales, que se realizará el miércoles 24 de noviembre a las 10:30 horas en un formato presencial.
así como la proyección Vivas y Grabando, cortometraje de niñas y adolescentes de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, el jueves 25 de noviembre a las 3:30 de la tarde. Y no sé si esto es muy fuerte, pero nos une la violencia, ¿no? Nos une esa urgencia por decir basta. Entonces va a haber cortometrajes del sureste, es decir, de Yucatán, de Quintana Roo, de Oaxaca, que hablan un poco de esa violencia de género, ¿no? Hay algunos documentales, muchos documentales que también de alguna manera es una línea periférica del cine del cual nos hemos apropiado muy bien las mujeres. Y también va a haber cortometrajes latinoamericanos, sobre todo el Caribe, que también no se ven mucho por acá. Eso va a ser el 25N. Para ser testigo de las actividades del tercer encuentro de mujeres en el cine con perspectiva de género, se pueden consultar las plataformas digitales de El Rule Comunidad de Saberes. Noticias 22, Karen Rivera. Y continuamos charlando en torno a las producciones audiovisuales, porque ya se entregó en la primera etapa los premios Produ 2021 y les platicamos que México fue el país que más reconocimientos obtuvo en la ceremonia. Aquí está el resumen y cuándo se llevará a cabo la segunda parte. En el marco del mercado televisivo de América Latina que se desarrolló en Cancún, se entregaron vía streaming la quinta entrega de los premios Produ, un galardón que busca reconocer la excelencia en la producción audiovisual latina. Entonces, Premios Produ busca ser esta vitrina, este escenario donde se une toda la competencia en pro de la industria, donde cada uno de los trabajos es evaluado por ejecutivos de la industria, de estas mismas empresas, de una forma objetiva y, digamos, sin intereses. Ese es el objetivo y lo que estamos tratando de cumplir. Una plataforma sana donde toda la industria se mide, se evalúa y se premia al mejor talento. En esta primera etapa de los premios Produ se reconocieron 17 categorías. México fue el país con el mayor número de reconocimientos con 6, seguido por Estados Unidos y Argentina. También se entregó el reconocimiento Pilares de la Industria. Es una categoría dedicada a los directivos que son un referente en Iberoamérica. Por parte de México lo recibieron Epigmenio Ibarra, Rosy Ocampo y Sandra Meister. Este tipo de logros y de apoyo de la industria es lo que nos reitera que vamos por buen camino y que existe esta necesidad y esta oportunidad tanto para la audiencia como para la industria. Los premios Produ tienen una segunda etapa dedicada al contenido e iniciará con un maratón de producciones con más de 50 horas de streaming para celebrar los contenidos y el talento latino en el mundo. Vamos a entregar las 37 categorías que faltan, donde digamos que para los Oscars la categoría principal es película del año, para los premios Produ es serie del año y bueno, telenovela del año también. Y todo lo que implica tal actriz principal, actor principal, de reparto en los diferentes géneros. Este año, como parte del crecimiento también de la cantidad y el volumen de series que ya hay y que se avecinan, dividimos la categoría de mejor serie en 3. Por ejemplo, acción, serie de acción, serie dramática y serie de comedia. Esta segunda entrega se transmitirá el 1 de diciembre en la plataforma de los premios Produ. Y los invitamos a que nos acompañen en esto, lo que si Dios quiere es el inicio de una relación muy linda, no solo entre la industria, sino con la audiencia y la audiencia con la industria. Noticias 22, Óscar Cortés. Vamos a una pausa, como todos los días, al término de este espacio informativo. Les recomendamos no perderse Debate 22. Esta noche Gaby Claseca recibe a Mónica Navarro y a Marlene Corona del Centro Educativo T de Querer para platicar sobre el libro Te Quiero Viva. No se lo pierdan, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Volvemos. El escultor Jorge Jaspic, que siempre ha mostrado a lo largo de su trayectoria diferentes materiales,
diferentes propuestas, buscando un diálogo con los espacios. Ahora Sorel Studio abre sus puertas al público para mostrar, para poder recorrer una colección de cerca de 25 obras del artista. Vamos a echarles un ojo. Hacer que la belleza plástica de las formas, colores y materiales habite el espacio cotidiano para generar el gozo estético lleva al artista plástico Jorge Jaspic a emplazar casi una treintena de piezas en Sorel Studio. Son espacios que habita el humano y que ahí percibe sensaciones. En este caso, pues es un cubo en donde el tono claro permite generar espacios específicos, hay uno a medio nivel, que puedes generar pues esta sensación de cómo te pueden atraer, más que los materiales, el utilizar los materiales para decir sensaciones. Tamaños y materiales se abocan a crear sensaciones. Además tenemos tanto obras de gran formato como las esculturas, como piezas también escultóricas en pequeño formato y piezas bidimensionales, que bueno, la verdad es que todas son un excelente ejemplo del uso de los materiales. Es muy imponente el ver todas estas esculturas de madera juntas, que pareciera que entre ellas hablaran y que entre ellas convivieran y habitan un espacio como lo habita un grupo de personas. Es una cosa con una fuerza impresionante. La segunda etapa de la exposición son estas piezas que tienen acá atrás de nosotras, que son piezas muy delicadas con materiales como seda, hoja de oro, maderas. Con obras bidimensionales y tridimensionales, el artista explora el campo del interiorismo, de tal suerte que las piezas conviven con otras de una estética diferente, en armónico diálogo. Poner como personaje principal a la obra. Y entonces, cuando entra la gente, finalmente algunos empiezan a preguntar, oye, ¿y también podrían ustedes hacer una combinación de la obra con algún tapete o con algo que le haga, pues digamos, le dé una validez o lo acompañe? Cada espacio te dice una cosa. Al final de cuentas, siempre hay una intención, pero el hecho de encontrarte en diferentes espacios te obliga a tratar de diferente manera las cosas, con los mismos elementos. Entonces sí es un punto que resulta ser gozoso. La exposición Jorge Jaspic se presenta en Sorel Studio hasta el 15 de enero de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ya que estamos hablando de artes plásticas, ¿qué les parece si ahora echamos un vistazo al Palacio de Iturbide, que ya reabrió sus puertas? Esto, por supuesto, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, porque ahí ahora se exhiben dos muestras muy atractivas. Una colección de esferas de Yvon Domenech y una muestra que conmemora 200 años de la consumación de la independencia con el trabajo de grandes maestros del arte popular de nuestro país. Aquí está la invitación. En su reapertura, el Palacio de Cultura Citibanamex exhibe dos propuestas plásticas. En la planta baja, un CISEC monumental ubicada en el patio central comunica los 6 módulos de la exposición Yvon Domenech Interconexiones. Es una exposición que nos marca la riqueza escultórica de un artista plena, valiente, que igual trabaja los pequeños formatos y la talla directa de la madera, hacer estas esculturas monumentales en hierro que son espectaculares y que realmente ya en este momento es un tributo a su trabajo escultórico de muchos años y en donde la esfera cobra una relevancia especial. Tratamos de hacer una exposición que sintetizara toda su trayectoria, empezando por los distintos momentos de su lenguaje plástico. El primer núcleo está dedicado a su padre, quien le ayudó a desarrollar su interés por la esfera. Otro encuentro que marcó su trabajo fue el que tuvo con el arquitecto Agustín Hernández, con quien descubrió el sistema constructivo y la geometría. Y esa geometría es la que descubre Yvon, y esa investigación sobre la esfera cerrada y luego abierta le va a permitir generar nuevos lenguajes plásticos.
Su acercamiento a temas científicos, su exposición en el Millennium Park de Chicago, que le permitió una proyección internacional, su estudio decorado con mobiliario y objetos que ella misma diseñaba, así como las piezas inspiradas en los mosaicos Cosmazis, unos pisos decorados con figuras geométricas típicos de la arquitectura de la Italia medieval, forman parte de esta retrospectiva de la artista mexicana. Esta exposición quisimos realmente sintetizar las búsquedas de Yvonne Domenech, tanto en el campo de la naturaleza, de la ciencia, y siempre a partir de esta belleza y perfección que tiene la esfera. Es una mujer que buscaba impactar al espectador con un momento de reflexión y con un momento de búsqueda y encuentro con la belleza. Y creo que lo consigues. Mientras que en el primer piso del edificio se encuentra una exposición dedicada al arte popular. En el primer piso tenemos la independencia de México a través de los grandes maestros del arte popular. Y la verdad es que es un ejercicio en el que reunimos dos de nuestras intenciones y vocaciones. Por un lado, bueno, pues el celebrar o el conmemorar los 200 años de la independencia de México. Es una exposición fresca, con un buen guión, digamos, curatorial, con la reproducción de documentos fundacionales a lo largo de 1810 a 1822, y que realmente tenemos una recreación, pues varias recreaciones interesantes de la entrada del ejército trigarante, en donde tenemos algunas piezas francamente muy deliciosas. Estas muestras se podrán visitar hasta el mes de mayo en el Palacio de Iturbide, en el centro histórico de la Ciudad de México. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, seguimos con artes visuales. Alejandro Ruiz Rodríguez. Alessiur evoca la resistencia de los pueblos originarios y hace una reflexión sobre la caída del imperio mexica en una muestra que nos da a conocer el espíritu indomable de la tierra de gigantes. El artista plástico Alejandro Ruiz Rodríguez se abocó desde 2019 a crear poco más de 30 piezas inspiradas en el Hueyzontli, riqueza plástica del antiguo México Tenochtitlan, que ahora presenta en la exposición Indomables, Tierra de Gigantes. Y es una reflexión sobre los 500 años de la resistencia del sitio de Tenochtitlan, y es un homenaje a la vida. Está constituido por 3 partes, una que es pintura, pictoescultura, y una semblanza sobre el Zompantli, en cuanto a estructura importante en la cosmogonía de los pueblos prehispánicos. El artista presenta binomios pictórico-escultóricos, cráneos de gran formato, que materializan la concepción y los mitos prehispánicos, con los que el autor conmemora 60 años de vida y 40 dedicados a la creación. Y es una evocación a esta parte de nuestra cultura y de la resistencia de los pueblos prehispánicos, en donde he tomado algunos elementos cotidianos que son heredados de esa tradición mexicana, en donde intervengo piezas de mediano y pequeño formato y unas de gran formato, en las que involucro pintura, escultura y estos elementos de lo artesanal que sobreviven a esa tradición. Alessiur también se inspira de elementos escénicos como las marionetas para reivindicar la vida a través de la concepción prehispánica de la muerte. Yo trabajé por más de 30 años, colaboré con el maestro Alfín, reconocido titiritero mexicano a nivel nacional e internacional, y eso me dio oportunidad de hacer un análisis sobre estos elementos plásticos y bueno, alimenta la exposición. He incorporado algunas piezas de los que les llaman proyecturas de la compañía Rosete Aranda, y creo que el arte puede contribuir mucho a disipar esta idea de violencia suscitada por muchos cuestionamientos.
La muestra Indomables Tierra de Gigantes se exhibe en Indómita, Miguel Schu 7, Local B, Colonia San Rafael, a partir del 30 de octubre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Pues una propuesta bastante interesante, sobre todo considerando también esta escuela que viene de maestros titiriteros para generar y crear estos personajes que seguramente volarán el imaginario de todos los que visiten esta exposición. Es momento de hacer una brevísima pausa, pero tenemos más aquí a regresar en Noticias 22, no se vayan. Elena Poniatowska concluye la historia del último rey de Polonia y termina de dibujar los claroscuros culturales y políticos de México en el segundo libro de El amante polaco. Es un trabajo que aparece bajo el sello de Seix Barral. Vamos a conocer un poquito más de esta obra. Elena Poniatowska en la segunda parte de El amante polaco nos habla de Stanislaw Poniatowski, pero al mismo tiempo nos comparte cómo fue su paso por la redacción de diferentes diarios, cómo se abrió camino al ser mujer y tener un hijo, los viajes que hizo como periodista e incluso nos cuenta cómo conoció a Guillermo Haro. Yo lo admiré muchísimo, era un hombre, un intelectual, un hombre que además leía mucho, un hombre que además de observar las estrellas se preocupaba muchísimo por el campo de México, por toda la gente en torno al observatorio de Tonantzintla, y recuerdo que se preocupó porque les construyeran una iglesia, y ahora cuando se casaron mis hijos, todo el pueblo, a través de Toñita, que subía a trabajar al observatorio, todos quisieron regalar ellos el tequila, los jarritos, para brindar por los novios. Publicado por Seix Barral, en este libro Poniatowska nos habla de sus padres y hermanos, de las enseñanzas de la vida, de la realidad del campo mexicano y de cómo sus hijos crecieron mientras cubría sus órdenes de trabajo. Hablé de algunas anécdotas, finalmente las más festivas o las de la vida de ellos de joven, pero ellos ya son muchachos de 50, de 60, de 40, de casi 50 años también. Paula, tengo fotos de ella acompañándome a entrevistar a Pablo Higgins, a Octavio Paz. Son muy especiales porque la niña está ahí sentadita, pues obviamente no es cosa de niños, se aburren, ¿no? Entonces quizá les hice compartir demasiado mi vida. A Mane le preguntaban, ¿qué haces los domingos? ¿Vas a Chapultepec? Y decía, no, yo voy a Lecumberri, a la cárcel de Lecumberri con mi mamá. Entonces, como paseo dominguero, pues no era el más indicado, pero es lo que ellos recuerdan. Pero eso también los hizo muy partícipes de la vida de México, de lo que sucede en México, y sobre todo de algo que a mí me importa muchísimo, que es de la vida de los menos privilegiados. En esta segunda entrega, la periodista habla muy brevemente de Luis Donaldo Colosio, de los estudiantes de Ayotzinapa, del EZLN, y se pregunta, ¿cómo se salva un hijo? ¿Cómo se salva un país? Considero que México es mi patria, y yo quisiera que que toda la gente se fuera a dormir habiendo comido más o menos lo mismo. Quisiera que todos tuvieran un nivel de vida que fuera un nivel que les permite arrancar, despegar, ¿no? Subir. Creo muchísimo en la universidad, creo muchísimo en la educación, y creo que eso es una manera de salvar a un país, a mi país, ¿no? Después de volcarse en El amante polaco y compartir sus recuerdos, Elena Poniatowska continuará escribiendo sus colaboraciones y poniendo en orden su archivo, y quizás publicar los cuentos y poemas que tiene. Si yo fuera una mujer segura, pues pensaría que lo que yo hago personal a partir de mí misma vale, pero yo siempre recurría a la palabra del otro, a que se luciera el otro, a presentar al otro, y lo mío pues lo guardaba en cualquier lado y no salía. Poner orden en mis papeles porque ya estoy cerca del final,
y entonces he encontrado cantidad de cuentos y hasta de poemas metidos en las páginas de los libros. Mi hija no le quiero dejar un horrible tiradero. Esta casa pertenece a Paula, es la única mujer. Entonces voy a ordenar todo y ya publicar lo que tengo, y todo lo que suceda y que me llame la atención, me conmueva, pues también voy a seguir escribiéndolo. Noticias 22, Alberto Aranda. Pues ahí está una recomendación imperdible para tenerla cuanto antes en la biblioteca personal. Y continuando con este vínculo de historia y literatura, la conquista de México también ha despertado mucha polémica por ser un periodo sumamente violento que dio inicio al virreinato y a la Nueva España, una discusión que se agudiza sobre todo en este año por la efeméride de los 500 años de la caída del Imperio Mexica. Marcos González Morales propone hacer una reflexión profunda sobre este proceso y superar cualquier tipo de rivalidad que pudiera haber entre naciones de entonces y ahora, con su primera novela, Hijo de la Malinche. Aquí una probadita de qué va. Martín Cortés es un periodista catalán con una destacada trayectoria en el mundo de la comunicación. De manera paralela, él confronta una serie de problemas a nivel personal como el desapego en la familia, la infidelidad de pareja y la mentira. Pronto emprenderá un viaje de trabajo a México y por diversas circunstancias creerá que es la reencarnación misma del hijo de Hernán Cortés. No obstante, la historia se revierte y Martín es conquistado por las Américas. Esta es la premisa de Hijo de Malinche, una publicación de Marcos González Morales que busca apaciguar la riña histórica que existe entre México y España. Siempre se ha visto mal, ¿no? Se ha visto mal, o por una parte de la sociedad catalana, se ha visto mal todo relacionado con la conquista, con el colonialismo. Y cuando fui a México por primera vez, invitado por la Universidad Autónoma de Guerrero, ahí en Chilpancingo, y conocí un poco más la figura de la Malinche, Hernán Cortés, pues un poco esa relación a veces de amor y odio con todo lo que viene de España, ¿no? Pero no, yo estoy de Barcelona, he ido muchísimo de historiadores mexicanos, europeos, pues Vargas Llosa, Octavio Paz, Villoro, y entonces fue cuando empecé a pensar, oye, ¿y si damos la vuelta a la historia y creo una novela, que es mi primera novela, Hijo de Malinche, en el que un español, en lugar de conquistar México, es conquistado por México, es conquistado por las Américas, porque a mí sinceramente es lo que me pasó. El autor barcelonés aprovecha la efeméride de los 500 años de la caída del Imperio Mexica para publicar esta obra. Su intención con este trabajo también es mirar con otros ojos a una región que en los últimos años se ha vuelto más popular por la inseguridad, la violencia y el narcotráfico. Yo tenía muchos prejuicios antes de llegar la primera vez a México, pues por lo que se oye por las noticias, ¿no? Casi siempre negativo, violencia, narcotráfico, corrupción, desigualdad. Y yo conocí el México bueno, ¿no? Conozco a muchísima gente que quiere hacer mejor las cosas, temas ambientales, sociales, lucha contra la pobreza, y fue un poco lo que me animó a lanzar esta historia, que han sido muchos años de trabajo, pero bueno, muy contento, la verdad, de poderla presentar ahora en México. Como parte de la trama, Marcos González Morales también deja entrever cómo la prensa independiente y los medios en general pierden su libertad de expresión por diversos intereses de carácter económico, social y político. Yo reivindico ese periodismo social, positivo, que ayuda a mejorar las cosas, y sobre todo lo que intentaba hacer es también un llamado y una denuncia pues a las personas, pues por ejemplo, que asesinan periodistas, que realmente en México yo lo he vivido de cerca, he conocido también casos, y es un poco ¿no? Esa defensa del periodismo, el buen periodista, hay muchísimos en todas partes del mundo, porque al final tenemos problemas y retos similares, tenemos retos y desafíos muy parecidos en bastantes casos también en España, en Argentina, en Colombia, en cualquier país del mundo, ¿no? La novela Hijo de Malinche será presentada en el Centro de Artes y Música de Coyoacán el miércoles 24 a las 6 de la tarde. El propio autor también mostrará este libro en la Facultad de Derecho de Acapulco el martes 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Para finalizar su gira en nuestro país, Hijo de Malinche también se presentará en la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Quienes estén interesados en asistir a cualquiera de sus 3 presentaciones deberán inscribirse a través de la página mexico.corresponsables.com. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo.
Ya nos despedimos, lo hacemos con música, con Manuel de Falla a 145 años de su natalicio. Ayer platicamos acerca de Joaquín Rodrigo, bueno, pues junto con Isaac Albéniz, con Turina, en fin, con toda esta serie de representantes de la música española, del nacionalismo español. Ahí está, se inscribe dentro del mismo renglón, podemos escribir su nombre, Rafa, con una influencia importante de la música francesa. Él vivió una etapa de su vida en París, ahí se pone en contacto con la música de Ravel, de Paul Dukas, de Debussy, y esto lo lleva a otros territorios, a la música española. Es muy interesante lo que comentas, Laura, porque sí mencionas, a propósito de franceses, a compositores impresionistas, pero el nacionalismo en aquel final del siglo XIX estaba floreciendo sobre todo en Alemania, en Rusia no se diga, con el grupo de los Cinco y Tchaikovsky, y en España con esos compositores que ya también referías al inicio, los Joaquines, Turina, Rodrigo, Isaac Albéniz y el propio compositor Manuel de Falla, que nos trae a cuento el día de hoy. Pues hablamos de una vanguardia que pone los cimientos precisamente en la tradición musical española, y prácticamente todos ellos, si eligieron un instrumento como rey, fue la guitarra. Sí tienen música orquestal, sí tienen música para cámara, sí tienen música de concierto, pero la guitarra ocupa un lugar preponderante en sus composiciones. Efectivamente, y además con unas melodías bellísimas, de gran estética. Vamos a escuchar un fragmento de Danza Ritual del Fuego en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Música de Stanislaw Monusko. Disfrútenlo, muy buenas noches. Gracias.